Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer, el criminalista casual. ¿Y por qué es casual? Porque bueno, yo estoy aquí para leer una historia que yo no conozco, una historia de crimen real que yo no he leído antes, no sé qué va a pasar aquí. La idea es que yo la voy leyendo acá por primera vez para ustedes y para mí, la voy descubriendo y voy comentando entre medio. Y también después nuestro editor le mete imágenes, le mete memes, le mete sonido y un poco de su comentario también alrededor del cuento y de la historia y de mis reacciones. Y antes de comenzar, los quiero invitar y recordar que nos pueden seguir en Instagram, @casualcriminalist_es, y también nos pueden seguir con el mismo user en TikTok. Y además, aquí en YouTube se pueden suscribir y pueden activar la campanita que les avisa cuando tenemos un episodio nuevo. También estamos en podcast, en Google Podcast, Spotify, en Apple Podcast y todos esos sitios. Allí también nos pueden dejar un like, nos pueden dejar un rating, un review, un comentario, una cosa que todo eso nos ayuda mucho. Con eso comenzamos esta historia. Esto se llama El estrangulador de Erie, o la trágica historia del pirata accidental de Michigan. Ese es el mejor pirata que jamás conocí. Imagínate un pirata. Probablemente te estás imaginando una larga barba cochina, un parche en el ojo, una espada y un loro en el hombro. El inofensivo disfraz de Halloween nos hace olvidarnos que los piratas fueron uno de los asesinos más despiadados de todos los tiempos. Vestirse como Barba Negra en la actualidad es básicamente como si dentro de unos siglos se disfrazaran de Saddam Hussein. No sé qué pensar aquí, porque en verdad es horrible estar disfrazándose de genocidas y asesinos y toda esta cosa y dictadores, etc. Mira, ¿hiciste popó? Pero al mismo tiempo, no sé, es humor, es tomarse las cosas con humor, y eso es un debate como mucho más complicado y más extenso para este podcast, así que pueden ustedes comentar su opinión aquí abajo. Pero lo que deberías estarte imaginando es la foto de Joseph Kerwin, una de las últimas personas en infringir las leyes antipiratería de Estados Unidos, las de asesinato y robo, no las que impedían copiar VHS de Blockbuster. Habrá gente que no sabe, que está escuchando y no sabe qué es Blockbuster. ¡Y tú eres un anciano infeliz y acabado! Aunque no se parece en nada a un pirata en el sentido tradicional, este asesino en serie del siglo XX nos muestra una imagen mucho más precisa de la realidad del crimen en alta mar. Su sórdida biografía dista mucho del tipo de historia de piratas para niños a la que estamos acostumbrados, pero es igualmente interesante por sí misma. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Joseph Kerwin, alias el pirata de Michigan, alias el estrangulador de Erie. Robo en el oeste. El primer giro en nuestra historia de piratas moderna es que ni siquiera se desarrolló en el mar. No mames, ese si se pasa de lanza. Los principales acontecimientos se desarrollan en el lago Erie, uno de los 5 grandes lagos de Estados Unidos, con la ciudad de Buffalo en la costa este y Detroit al oeste. El 13 de septiembre de 1904, un ferry llamado Western States estaba viajando de este a oeste. En un camarote privado a bordo dormía Adelia Sweeting, una mujer adinerada de la ciudad de Jackson, Michigan. En medio de la oscuridad, alguien abrió la puerta de su camarote sin ser visto. Momentos después se despertó con las manos del desconocido alrededor de su cuello, estrangulándola. En pánico, Adelia solo fue capaz de distinguir la silueta de su atacante mientras este ejercía su peso sobre ella con más fuerza, reventándole los vasos sanguíneos de sus párpados por la presión. Justo cuando empezó a perder el conocimiento, sus ojos se ajustaron lo suficiente como para distinguir vagamente los rasgos del hombre, el último rostro que vería. Durante unos 10 minutos, que es más o menos lo que tardó en recuperar la conciencia, la señorita Sweeting había sobrevivido al ataque con solo algunos moretones y un dolor de cabeza mortal. Sin embargo, le faltaban varias de sus pertenencias, 3 anillos de oro bastante caros y $40 en efectivo, un poco más de $1,000 en dinero actual. Caray, 1904, $40, $1,000 en dinero actual. Esa inflación, después dice que no hay inflación en Estados Unidos. Bueno, ahora es como un tema eso de la inflación en Estados Unidos. Pero bueno, estamos hablando de hace más de 100 años. Todavía aturdida y aterrorizada, Adelia pudo salir de su habitación y llegar a la cubierta. Consiguió llamar la atención de un miembro de la tripulación que la llevó a ver al capitán. Las marcas de los moretones alrededor del cuello mostraban la fuerza con la que había sido estrangulada y su voz se había reducido a un áspero murmullo. A pesar de eso, el hombre a cargo inicialmente lo descartó como una alucinación. Claramente esta mujer histérica estaba drogada o simplemente sufriendo un vaporón. Eventualmente las malditas, bueno, no me extraña nada este tipo de comentarios o de conclusiones machirulas del capitán o de este tipo a cargo. Puede ser que esté involucrado, a lo mejor. Eventualmente, las malditas marcas de estrangulamiento en su cuello lo convencieron de tomar el asunto un poco más en serio. Gracias. Tras comprobar que Adelia había sido realmente atacada, impidió que nadie huyera anclando el barco lejos del puerto de Detroit.
El culpable tendría que ser un nadador profesional para poder huir de allí. Uno de los tripulantes fue enviado a buscar a un detective a la ciudad y el resto esperó tranquilamente su llegada, sabiendo que había un presunto asesino entre ellos. Nice, como un juego de club ahí en un barco. Por cierto, yo les he dicho aquí que yo no sé manejar. ¿Saben qué tampoco sé hacer? Jugar club. Soy demasiado malo jugando club. Confesiones aquí. ¡No! ¿Pero qué ven mis oídos, mano? ¡No lo puedo creer! Captura. Ya lo van a agarrar aquí. El detective Frank Wilkinson llegó a bordo en medio de la noche a experimentar su propia novela de Agatha Christie y reunió los pocos detalles que pudo de la señorita Sweeting. Dado que solo tenía una vaga impresión de la apariencia de su agresor, había pocas posibilidades de atraparlo con una simple revisión de identificación de la gente en el barco. Así que se dedicó a interrogar a todos los que estaban a bordo uno por uno. Su sala de interrogatorios improvisada fue la sala de máquinas, donde metafóricamente y literalmente puso a sudar a sus sospechosos, no solamente con el calor, sino también ese poco ruido que debe haber ahí, aunque igual estaban anclados, pues. Pero igual. El que más sudó fue un engrasador, es decir, alguien que engrasa la maquinaria. Aquí esto es una aclaratoria de Callum en el guión, no sé por qué quiso aclarar. Llamado Joseph Kerwin. Como todos los demás a bordo, negó tener conocimiento de lo sucedido, pero le costó mantener la compostura mientras lo decía. Estaba inquieto y era escueto en sus respuestas. Sin ADN, cámaras de seguridad ni nada realmente útil para una investigación, todo lo que tenían los antiguos detectives eran corazonadas, y Wilkinson tenía una buena corazonada de que había encontrado a su hombre. ¡Qué locote! Siguió al trabajador naval hasta la casa de su familia en Detroit y cuando el detective y sus colegas allanaron la propiedad del inquieto engrasador, descubrieron los anillos desaparecidos escondidos en su interior. El estrangulador de Erie fue arrestado allí mismo delante de su mujer y su hijo y fue llevado a la cárcel. Usted se mete ahí, se roba las cosas escondido y no pasa nada. Eso no es un consejo, pero es como para que de verdad preguntarse uno por qué la necesidad de estrangular a la gente. ¿Qué? ¿Cómo que no? Seguramente te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con piratas? Enterró los anillos en su jardín y dibujó un mapa del tesoro. Disparó un fusil de chispa a los policías mientras gritaba ¡Arr! Espérate un poco, todo tendrá sentido en un momento. ¡Apúrate! Un pirata accidental. Ya les dije que el estrangulador de Erie distaba mucho de ser el pirata clásico. En realidad, solo era un pirata por un tecnicismo muy peculiar. Todo tiene que ver con la distancia de la costa a la que se comete un crimen. Y en este caso ocurrió a 17 millas de la costa en medio del lago. Claro, tiene todo el sentido. Los especialistas en derecho marítimo sabrán que las aguas territoriales de un país terminan a 12 millas náuticas de su costa, según las leyes modernas, lo que equivale a unas 13,8 millas normales o 22 kilómetros. Antiguamente solo eran 3 millas náuticas porque era el alcance máximo de los cañones. Más allá de esa línea, donde quiera que estés, ya no te encuentras dentro de las aguas territoriales del país. Ahí es donde comienza la alta mar. Básicamente, se aplican diferentes leyes según la distancia a la que estés de tierra firme y la parte de las aguas en la que te encuentres. Así que, por la particularidad del Código Penal de 1904, el cargo principal contra Joseph Kerwin se calificó técnicamente como un robo en alta mar. Las leyes originalmente destinadas a castigar a los piratas asesinos por atacar barcos mercantes ahora estaban siendo aplicadas en un lago interior, solo conectado al mar por un canal. ¡Wow! Para el estrangulador de Erie esto era una muy mala noticia. Hasta ese momento solo se había enfrentado a cargos de asalto y hurto mayor en el estado de Michigan, y lo que se esperaba era que pasara 5 años tras las rejas. Sin embargo, ahora se encontraba con que se había convertido en un pirata accidental, un grupo de personas a las que la ley trataba con mucha más dureza. Me hace recordar el episodio de South Park de los piratas somalíes. Alright, goddammit, really, you guys? What kind of pirates are you? Look at yourselves! La cadena perpetua era la sentencia máxima posible por piratería según la ley de Michigan. Cadena perpetua. Pobrecito. Pero el caso estaba lo suficientemente lejos de los límites de su jurisdicción habitual y por eso el caso se remitió a los tribunales federales. Eso resultó aún peor para el pobre Kerwin, porque la pena federal estándar para la piratería era la muerte. ¿En serio? ¿Todavía? Bueno, claro, no, que todavía, estamos hablando de 1904. Nuestro estrangulador estaba realmente... Qué interesante este cuento. Esas leyes yo me imagino que ya eso está actualizado, bueno, como lo que decía acá, que en la actualidad son, ¿qué? 22 millas era la cosa. ¿Cómo era? 12 millas náuticas, 22 kilómetros. Es en la actualidad. En esa época eran solo 3 millas náuticas. Qué interesante este cuento. Su pasado criminal. Una soga al cuello parece una pena bastante desproporcionada en comparación con 5 años de prisión. Entonces, ¿creemos que el estrangulador de Erie fue tratado injustamente?
Antes de decirlo con seguridad, echemos un vistazo a su pasado, porque resulta que el hombre ya había cometido unos cuantos estrangulamientos antes de este. El primero fue a los 14 años, comenzando desde temprano. A los 14 años yo estaba comenzando a fumar cigarros, imagínate tú, que ya no fumo, por cierto, pero ajá. A los 14 años, este niño andaba estrangulando gente. Cuando era un niño de la calle en la ciudad de Toledo, Ohio, tras pasar unos años recluido en un reformatorio, volvió a hacer exactamente lo mismo en Illinois, donde cumplió 4 años de prisión, antes de ser liberado para comenzar de nuevo su vida en Cleveland. Cuando una prostituta llamada Maggie Snedegaard fue encontrada muerta en un burdel en 1903, estrangulada hasta la muerte por un cliente anónimo apodado Joe el Estrangulador, que original, naturalmente nuestro futuro pirata ocupó un lugar bastante alto en la lista de sospechosos. Los investigadores descubrieron su rastro porque otras 2 mujeres denunciaron haber sido estranguladas y robadas en los días siguientes al asesinato. Ambas pudieron dar descripciones que coincidían con las del hombre, y cuando la policía finalmente lo atrapó, encontraron el reloj de la mujer asesinada en su chaqueta. Vieron, por eso los piratas de verdad entierran su tesoro. 2 veces en su carrera, el estrangulador podría haber evitado implicarse en los crímenes si tan solo hubiera escondido su botín. Oye, ¿verdad que sí? Porque pruebas de ADN ni nada de eso no existía, nada que ver. Cuando el arresto llegó a las noticias, la policía de su ciudad natal, Toledo, lo vinculó a un caso sin resolver en el que otra prostituta llamada Anna Snyder fue robada y asesinada de una forma casi idéntica. Por desgracia, no había pruebas suficientes para seguir adelante con este crimen ni con el de Maggie Snedegaard, por lo que Joe el Estrangulador quedó libre para infligir la misma violencia a otros. Algunos han especulado que era muy posible que hubiera una motivación sexual detrás de sus crímenes. Nunca se molestaba en ocultar su rostro a las víctimas, prefiriendo mirarlas a los ojos mientras las agredía o las mataba. Sus descuidos ya le habían valido condenas anteriormente, y ese último roce con la ley estuvo muy cerca. Él mismo lo sabía, por lo que decidió bajarle a los crímenes durante un tiempo. Se mudó a Detroit, formó una familia y aceptó un trabajo en un ferry que recorría el lago Erie. Pero el que estrangula una vez, estrangula más veces. Para cuando lo encontramos en aquella fatídica noche en el lago, sus impulsos habían resurgido y Kerwin no pudo abstenerse de añadir un crimen más a su considerable cuenta. Vida en prisión. Dado que su último crimen era idéntico a los que se sospechaba que había cometido en el pasado y que había sido sorprendido con los anillos de la víctima en su poder, básicamente, el estrangulador de Erie decidió que lo mejor sería declararse culpable. Pero eso no le iba a impedir al juez Henry Swan dictar la pena de muerte. Aún había muchas posibilidades de que quitaran al estrangulador antes de que terminara el año. Sin embargo, Swan decidió que lo más justo era elegir entre las penas estatales y federales que había sobre la mesa. Si recuerdas, eso significaba elegir entre la cadena perpetua o la muerte. ¿Cómo eliges entre una cosa u otra? O sea, porque no sé, para mí la cadena perpetua ya es casi que la muerte. Pero yo creo que esa decisión depende mucho de cuánto valores tu vida como criminal también, cuánto valores tu vida y cómo crees que te va a ir dentro de la cárcel. Si tú crees que tú puedes sobrevivir ahí y tú eventualmente puedes tener algún tipo de beneficio, alguna cosa para salir, o que te reduzcan una condena o que te cambien ahí una condena porque, no sé, qué sé yo, buena conducta, qué sé yo. No sé. Yo creo que yo no podría sobrevivir como demasiado en la cárcel. O incluso mentalmente, digo. Pero, o sea, como que creo que eso principalmente es a lo que me refiero. Pero al final, yo creo que depende mucho de lo que digo. Cuánto valoras tú tu vida y si de verdad tienes esperanzas de salir o no. Y cuánto tiempo sea. ¿Cómo eliges esta cuestión? ¿Qué elegirían ustedes? ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Comenten aquí. Entonces, Swan se decidió por la primera, por la cadena perpetua, y el estrangulador fue enviado a la Casa Correccional de Detroit, una institución mixta estatal y federal, para comenzar su penúltima temporada tras las rejas. El caso causó sensación en los periódicos de toda la región, en parte por la extraña calificación de piratería, anacrónica incluso para principios del siglo XX. Es por eso que la vida del estrangulador de Erie tras las rejas está relativamente bien documentada. Siguió siendo una curiosidad popular durante muchas décadas, totalmente. Al principio, Kerwin no era ningún preso modelo y se ganó la reputación de violento e impredecible entre los carceleros. ¿Quién iba a decir que un pirata convicto con afición a estrangular prostitutas tendría problemas de ira? No me lo hubiese imaginado. Tal vez actuaba de esa manera por el entorno en el que estaba, porque a los 7 años de su condena fue trasladado a la prisión de mediana seguridad USP Leavenworth, en Kansas, y los psicólogos de esa prisión lo diagnosticaron con inferioridad psicopática constitucional y observaron evidencia de psicosis. Pero a pesar de eso, el estrangulador se transformó en un prisionero modelo. Se convirtió en el director de la banda de la prisión, dominó el trombón, protagonizó musicales, se convirtió en el atleta número 1, dirigió el periódico de la prisión, estudió ingeniería e incluso hizo todo lo posible para ayudar a apagar un incendio que se produjo a los pocos años de su ingreso. Eso es algo que yo haría en la cárcel, estudiar. Creo que eso es lo que yo haría.
estudiar así todo lo que se me atraviese. Un tipazo, probablemente el asesino de prostitutas más honrado que he tenido la suerte de conocer. Eso es lo que pensaban algunos de los que lo conocían. De hecho, creyendo que el estrangulador estaba verdaderamente reformado, sus conocidos hicieron campaña para que recibiera un indulto por parte del presidente Woodrow Wilson y luego del presidente Warren G. Harding. Ambas apelaciones fueron rechazadas. Kerwin tendría que pasar otros 22 años tras las rejas antes de disfrutar la libertad nuevamente, cuando fue puesto en libertad condicional en 1926. Los periódicos volvieron a escribir sobre el refinado y reformado pirata, llevándolo de nuevo a la categoría de celebridad menor. Entonces, nuestro héroe se convirtió en el director de orquesta, escritor de poemas y experto en tecnología número 1 de Michigan. Bueno, no, en realidad fue atrapado con las manos en la masa durante otro robo y fue enviado de vuelta a Leavenworth, donde murió en 1943. Se murió preso. Conclusión. Y así termina la historia del único pirata de tierra firme de la historia de Estados Unidos. Es sin duda uno de los casos más insólitos que se ha producido en el país y de los que hemos tenido en este podcast. Debido a una pequeña anomalía jurídica, Joseph Kerwin fue a prisión como el Barba Negra moderno, en lugar de un ladrón asesino común y corriente. Su caso sigue siendo la única condena por piratería en los Grandes Lagos de Estados Unidos, aunque podría ser un divertido proyecto de verano para cualquiera que tenga un kayak y una escopeta. Solo hay que recordar que, mientras seas muy bueno con el trombón, aparentemente la gente perdonará todos tus pecados y hará campaña para que te indulten. Fue todo el bombo y platillo en torno a la acusación de piratería lo que hizo esto posible para Joseph Kerwin. Tal vez es cierto que eso añade un toque pintoresco que distrae la atención de una historia que, por lo demás, es bastante horrible, exactamente. En resumen, este pirata accidental no era más que un vulgar delincuente que se divertía estrangulando mujeres, a menudo hasta la muerte, y que financiaba su estilo de vida robando sus posesiones. Espero que todos los ejecutivos de Disney hayan tomado notas para Piratas del Caribe 17, la maldición del asesino en serie pervertido. Nos pueden enviar nuestros royalties con un cheque, gracias. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. Una cosa que no ha cambiado en los ciento y tantos años transcurridos desde los días del estrangulador de Erie es que a los estadounidenses les encanta una buena demanda. Mientras se acercaba la fecha del juicio del estrangulador, Adelia Sweeting demandó a la compañía de transbordadores por el trato recibido, alegando que el capitán la tachó de drogadicta y que uno de la tripulación ignoró sus peticiones de ayuda. Estoy contigo, amiga. Inicialmente los demandó por $25,000, pero al final ganó $12,000, lo que equivale a unos $364,000 de hoy en día. Nada mal. Apéndice 2. A pesar de su mala suerte al cometer su crimen en las aguas del lago, le podría haber ido mucho peor a Kerwin. Si hubiera estrangulado a su víctima más cerca del puerto de salida de Buffalo, el juez habría tenido que elegir entre la pena federal y la del estado de Nueva York. Eso habría significado lanzar una moneda al aire entre la muerte y la muerte. Tal cual. Qué cosa tan loca. Está como en el lugar, cometiendo el crimen en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Porque lo cometió justo en ese punto en donde le caían estas leyes antipiratería, básicamente. Pero qué loco, qué interesante, qué cómico y qué horrible también. O sea, cómico porque es un poco risible el tema de que le haya caído esta ley por pura mala suerte. Pero merecido, amigo, por andar por ahí ahorcando y matando mujeres. Así me despido de este episodio de The Casual Criminalist en español. Muchas gracias por vernos y por seguirnos y por compartir y por disfrutar este podcast. Recuerda que nos puedes seguir en @casualcriminalist_es en Instagram y en TikTok. Y aquí en YouTube activa la campanita que te avisa cuando tenemos episodio nuevo. En podcast también nos puedes seguir, nos puedes también activar notificaciones, dejar comentarios, reviews, cosas. Compartan el show, ayúdenos a crecer. Lo agradecemos mucho porque lo disfrutamos mucho. Con eso me despido. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.